Todos los días estamos expuestos a agentes como virus, bacterias, protozoarios y hongos, los cuales intentan entrar al cuerpo, aprovechar los nutrientes de él y reproducirse. Si lo logran, esos organismos causarán enfermedad y por tanto son agentes patógenos. El sistema inmune nos brinda la capacidad de hacerle frente a estos patógenos impidiéndoles la entrada, así como destruyéndolos en caso de que logren una infección. Típicamente, dividimos al sistema inmune en dos tipos, el sistema inmune innato y el adaptativo. A continuación veremos de forma general en qué consiste cada uno de ellos. El sistema inmune innato representa la primera línea de defensa del cuerpo. Su función inicia desde la piel, donde proporciona una barrera física para que los patógenos no logren entrar a la sangre y los órganos del cuerpo. La piel no solo es una barrera física, sino que además tiene la capacidad de regular el pH y brindar un ambiente sobre el cual una gran cantidad de organismos es incapaz de proliferar. Además tenemos membranas mucosas, como en la nariz, que tienen vellosidades y producen moco, con lo cual muchos organismos son atrapados para luego ser expulsados del cuerpo y así evitar que lleguen a órganos importantes como los pulmones. A pesar de estas barreras, muchos organismos logran pasar al interior del cuerpo. Aquí existen múltiples formas de oponerse ante la infección. Uno de estos mecanismos es el incremento de la temperatura corporal, conocido como fiebre. Mediante este proceso, el cuerpo eleva su temperatura, lo cual destruye una gran cantidad de microorganismos. El cuerpo además posee múltiples sustancias con propiedades antibióticas. La lisozima, por ejemplo, es una enzima presente en secreciones como la saliva y las lágrimas, capaz de destruir la pared celular de muchos tipos de bacterias. Si los patógenos llegan a la sangre, existen células que detectan cuerpos extraños, como los neutrófilos y los monocitos, las cuales van a comerse a los órganos patógenos utilizando los procesos de endocitosis o fagocitosis. A este tipo de células suele llamársele células fagocíticas. El sistema inmune innato tiene más mecanismos para defenderse de invasiones externas. El proceso de inflamación o el pH ácido del estómago son otros ejemplos de estas tácticas de defensa. En general, decimos que el sistema inmune innato es la primera línea de defensa del organismo porque actúa inmediatamente. Además, tiene la característica de no ser específico, es decir, no importa de qué patógeno se trate, si el cuerpo lo reconoce como extraño, activará los sistemas de defensa. Ahora hablaremos del sistema adaptativo, el cual es reclutado en casos en que la infección es persistente y tal vez el sistema inmune innato no pudo erradicarlo. Para que comience a actuar el sistema inmune adaptativo, tiene que reconocer al patógeno intruso. Las células presentadoras de antígeno son células que previamente fagocitaron o endocitaron al patógeno y presentan partes de este a un tipo específico de célula llamada linfocito TCD4. A esas partes se les conoce como antígenos y son estructuras moleculares que son capaces de iniciar la respuesta inmune adaptativa. El linfocito TCD4 reconoce estos antígenos y les comunica la información a los linfocitos TCD8 y a los linfocitos B. En ocasiones los linfocitos B son capaces de reconocer directamente a los antígenos del patógeno. Sea cual sea el caso, los linfocitos T y B ahora son capaces de dirigir un ataque específico contra la amenaza. Los linfocitos B actúan produciendo anticuerpos específicos para antígenos del organismo intruso, mientras que los linfocitos T van y digieren directamente a los patógenos. Una vez que eliminan la infección, los linfocitos recuerdan al patógeno, de forma que si volviera a entrar al organismo, la respuesta inmune sería mucho más rápida. En general, el sistema inmune adaptativo difiere del innato en que toma más tiempo para comenzar su ataque. Sin embargo, es mucho más específico y eficiente en eliminar patógenos. Para lograr su especificidad, necesita del reconocimiento de antígenos, los cuales usa para el ataque dirigido. El sistema inmune adaptativo además tiene la característica de generar memoria inmunológica, lo cual le brinda protección al organismo a futuro. Los anticuerpos son inmunoglobulinas de alto peso molecular. Miden más de 60.000 daltons y constituyen alrededor del 20% de las proteínas plasmáticas. Los tipos de anticuerpos son la inmunoglobulina M, que es el primer anticuerpo que genera nuestro organismo para defendernos de una infección. La inmunoglobulina G, que es el anticuerpo que va a predominar en nuestra sangre, y esta de aquí puede tardar un tiempo en formarse tras haber superado una infección. La inmunoglobulina A, esta de aquí la vamos a encontrar en niveles altos en las mucosas y va a intervenir en reacciones alérgicas. La inmunoglobulina D, este anticuerpo es menos conocido y está presente en pequeñas cantidades. Y por último, la inmunoglobulina E, que si bien está presente en pequeñas cantidades en la sangre, sus niveles pueden aumentar cuando nuestro organismo reacciona de una manera exagerada a los alérgenos. Por otra parte, tenemos los mecanismos de acción. El primero corresponde a la aglutinación, que es cuando los anticuerpos se unen a varios lugares del antígeno y producen así la aglutinación de ese antígeno. Le sigue la precipitación, que ocurre cuando se combina un anticuerpo, que al menos es equivalente, con un antígeno soluble. Luego tenemos a la opsonización, que hace referencia al complejo antígeno-anticuerpo cuando se une a los receptores de la membrana de los fagocitos y así facilita su fagocitosis. Y por último tenemos a la neutralización, que hace referencia a cuando el virus pierde su capacidad infecciosa. Acerca del sistema de complemento. El sistema de complemento comprende una serie de proteínas plasmáticas que juegan un papel importante en la defensa del huésped, es decir, en su inmunidad y en inflamación. Cuando se activan, distintas proteínas del complemento revisten o opsonizan partículas como los microbios para su fagocitosis y destrucción y contribuyen a la reacción inflamatoria al aumentar la permeabilidad vascular y la quimiotaxia de los leucocitos. La activación del complemento culmina en la generación de un complejo de ataque de membrana, conocido por siglas como MAD. Los componentes del complemento se enumeran de C1 a C9 en el plasma de forma inactiva, y ellos se activan mediante protólisis, y aquí adquieren su capacidad proteolítica y desencadenan una cascada enzimática. El papel fundamental en la generación de los productos de complemento con actividad biológica es la activación del tercer componente, y esta se activa mediante la vía clásica, que es activada por la fijación del primer componente a los complejos antígeno-anticuerpo, la vía alternativa, que es activada por los polisacáridos bacterianos, es decir, endotoxinas, y en otros componentes de la pared celular microbiana, y en las que participan determinadas proteínas plasmáticas, entre ellas la properdina y los factores B y D, y por la vía de la lectina, que es cuando una lectina plasmática se liga a los residuos mannosas de los microbios. Esto activa un componente precoz de la vía clásica, esto se da en ausencia de antígenos. Y posteriormente se van activando los demás componentes del sistema de complemento de C5 a C9. Bueno, en ese caso les voy a hablar sobre una infección generalizada. ¿En qué consiste? Se va a producir gran cantidad de antígeno viral
que tienen fácil acceso a los sitios en que se originan los anticuerpos. Por ejemplo, tenemos el vaso y nódulos linfáticos. Va a haber una gran producción de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. La reinfección por virus que causan infección generalizada suelen abortar antes de que se inicie el estadio de producción de síntomas. Por ejemplo, tenemos sarampión, fiebre amarilla, poliomielitis en los esquimales y fiebre del Valle del Rift. Una infección superficial. Vamos a hablar aquí lo característico de la inmunoglobulina A. Sabemos que la inmunoglobulina A la vamos a encontrar en mucosas y la inmunoglobulina A2 la vamos a encontrar a nivel de las secreciones, por ejemplo, secreciones nasales del hombre, en la leche. Vamos a ver, estos no van a persistir por más de 5 años. Y por último vamos a tener lo que es el pecado original antigénico. Es cuando va a ser la primera exposición del antígeno frente al anticuerpo, ¿ya? Aquí ya se ha dado una respuesta inmunitaria. Entonces, al producirse una segunda exposición con otro antígeno relacionado, la producción de anticuerpos se va a dirigir con mayor fuerza hacia los epítopes comunes en ambos antígenos. Gracias. Ya tenemos la inmunopatología. La inmunopatología en ciertas infecciones virales está claro que la respuesta inmune en sí es el factor principal como determinante de cambios patológicos y por tanto de enfermedades. Por eso la respuesta inmune es un factor principal como determinante de cambios patogénicos. La respuesta inmune humoral y la que es mediada por células puede desempeñar lo que es un papel tanto en la recuperación como en la patogénesis. Y esto ocurre por el fracaso de mecanismos homeostáticos o los mecanismos inmunológicos que conducen a la aparición de daños que vienen a ser fenómenos de hipersensibilidad. ¿Qué es la fagocitosis? Es un tipo de endocitosis por el cual algunas células, fagocitos y protistas rodean con su membrana citoplasmática partículas sólidas y las introducen al interior celular. Proceso de la fagocitosis. Es un mecanismo o es un proceso que se desarrolla a través de 5 etapas. Inicia cuando el agente externo pasa del torrente circulatorio a los tejidos. Luego comienza la búsqueda del antígeno y se genera una respuesta quimiotáctica, a fin de reconocer el antígeno o cuerpo extraño. El nombre interferón se refiere a un grupo de proteínas que tienen relevancia por su participación en la respuesta inmune. Los humanos las producimos normalmente ante una infección viral y nos permite generar una respuesta en contra de tales virus. Las moléculas de interferón se dividen en 3 tipos. El tipo 1, al que pertenecen los interferones alfa, beta, epsilon, kappa y omega. El tipo 2, que comprende los interferones gamma. Y el tipo 3, al cual pertenecen los interferones lambda. Viral, como introducción a la terminología, vamos a tener que genética es la ciencia de la transmisión de los caracteres hereditarios y su validación. El gen es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. El genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. Fenotipos son las características observables producto de la expresión del genotipo, y el genotipo es la información genética definida por las secuencias del ácido nucleico. Como bases moleculares de los cambios en los genomas, tenemos que los virus se producen con ayuda de las células a las que infectan para generar nuevas copias de sí mismos. En este proceso es esencial que el progenie de partículas virales reciba una copia fiel del ácido nucleico paterno. En términos generales, las variaciones de los genomas ocurren por 2 mecanismos que van a cambiar la secuencia de los ácidos nucleicos, ya sea mutación y recombinación. En cuanto a las mutaciones genéticas, estos van a ser cambios en la secuencia nucleotídica que comprenden cambios de un nucleótido por otro. Por ejemplo, tenemos las transiciones de una purina a otra purina o de una pirimidina a otra pirimidina. En las transversiones tenemos de una pirimidina a otra purina o viceversa. Las inserciones van a haber uno o más nucleótidos, y en las delecciones es la eliminación de uno o más nucleótidos en la secuencia original. En las mutaciones espontáneas, estas se acumulan en los genomas de los virus produciendo alteraciones en el fenotipo sujeto a la presión de selección durante la evolución de ese virus, y estos se deben a errores producidos durante la replicación. La mutación de ADN va en el virus con genoma de ADN va a ser muy baja, mientras que en los de ARN se debe agregar los retrovirus que expanden aún más el esquema básico central de la biología molecular, es decir, el flujo de información ADN, ARN, proteína. Y como último tenemos los tipos de mutaciones. Vamos a tener los letales, que es un cambio en la secuencia nucleotídica, los letales condicionales, que pueden propagarse en condiciones permisivas, los sensibles a la temperatura, inactivado a temperaturas no permisivas, o sea, altas, sensibles al frío, condiciones permisivas, temperatura alta. Rangos de Westpet son capaces de crecer en un solo tipo de célula, resistentes a drogas, interacciones entre drogas y moléculas virales, de elección, el resultado de la eliminación de regiones esenciales o no esenciales, y el escape de neutralización son algunos de los cambios en las proteínas externas del virión capaz de eludir la neutralización. La oncogénesis viral. Tenemos que el cáncer engloba un conjunto de enfermedades que tienen en común un crecimiento celular desordenado, que vendría a ser el tumor, y una colonización tisular, que vendría a ser la metástasis. Todo ello determinado por lo que es la acumulación de mutaciones en el genoma y por una alteración de las marcas epigenéticas. Tenemos de las etapas del desarrollo del cáncer. Primero vamos a tener lo que es la formación del tumor primario benigno.
Luego, este de aquí va a proliferar y va a terminar en una invasión in situ para luego producirse lo que es la metástasis o aparición del tumor maligno. Cuantitativamente, se cree que son necesarias cerca de 6 mutaciones para que una célula normal se convierta en cancerosa. Cáncer in situ. Corresponde a la situación en la que las células del tumor primario no han escapado del tejido en donde se originaron. Puede considerarse neoplasia maligna si estos afectan a lo que son vasos sanguíneos, músculos o nervios críticos. El tumor maligno. La etapa que define y caracteriza el cáncer, su progresión o propagación tumoral, puede dividirse en varias subetapas. Primero, el escape celular o invasividad del cáncer hacia otros tejidos. Segundo, la vascularización o angiogénesis, que vendría a ser la formación de nuevos vasos sanguíneos que van a nutrir el tumor. Tercero, formación del tumor secundario o metástasis. Escape celular o invasividad. Vamos a tener que en el caso de las células normales, este va a estar mediado por lo que son las integrinas, donde van a haber uniones intercelulares o uniones entre células y lo que es la matriz extracelular. Cuando hablamos de la célula cancerosa, estas van a ser enzimas proteolíticas metaloproteasas de matriz extracelular, las cuales van a destruir la matriz extracelular del tumor y va a empezar a liberar lo que son las células malignas para que invadan a los tejidos sanos u otros tejidos. En el caso de la angiogénesis, las células tumorales van a necesitar de agentes angiogénicos y de células endoteliales para la formación de un nuevo capilar para que nutra el tumor. Primero, se requiere que la célula dé un pequeño aporte de sangre para seguir desarrollándose. Segundo, pasado un tiempo, el tumor emite una señal química para que se formen nuevos vasos sanguíneos. Tercero, los nuevos capilares rodean el tumor estimulando su nutrición. Y cuarto, el bloqueo de la circulación mata el tumor por falta de oxígeno y nutrientes. Formación del tumor nuevo, metástasis. Mediante la invasión o diseminación celular de las células del tumor primario pueden fijarse en tejidos normales para multiplicarse y diferenciarse en ellos, dando lugar al llamado tumor secundario o metástasis. Mutación de protoncógenes a oncógeno. El oncógeno es la forma mutada de un gen normal o protoncógeno que causa cáncer como consecuencia de una ganancia de función de la proteína expresada por el gen. Los tipos de protoncógenos son los factores estimuladores de crecimiento, los receptores de factores de crecimiento o de hormonas, las proteínas citoplasmáticas que intervienen en los sistemas de transducción de señales, los factores de transcripción y las proteínas responsables de la activación directa del ciclo celular. Y la mutación de genes oncosupresores. Los genes oncosupresores son genes que causan cáncer como consecuencia de una mutación experimentada por la forma normal. Las alteraciones causadas por el cáncer pueden producir efectos locales o efectos generalizados. Los efectos locales son muy variados. Puede ser una obstrucción de vasos sanguíneos, compresión de tejidos, destrucción celular, daños en el sistema nervioso, infección, necrosis y también la muerte del paciente. Y los efectos generalizados fundamentalmente son ocasionados por la variación de la secreción de moléculas reguladoras observada en muchos cánceres, tanto en tejidos endócrinos típicos como no endócrinos.